Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos. Bienvenidos a Cátedra UPLA 2023, actividades académicas que venimos desarrollando en el marco de nuestra celebración por los 40 años de creación institucional de nuestra universidad. La ponencia que vamos a tener el día de hoy tiene por título Análisis del Derecho Penal en el Perú. Esto va a estar a cargo del doctor Iván Torres Latorre, quien es presidente del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal. Él ya se encuentra conectado con nosotros y en breve le estaremos cediendo la palabra. Asimismo, es importante poder recalcar un poco de su trayectoria profesional. Él también es miembro del Comité Académico Internacional de la Revista de Derecho Penal, que publica en IJ Editores y la Universidad Kennedy de Argentina. Asimismo, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También cabe resaltar que él ha hecho publicaciones. Él es autor de la obra jurídica que tiene por título Negociaciones incompatibles con la función pública, y esto ha sido publicado el año 2022. Si quieren conocer un poco más acerca de su trayectoria profesional, lo podrán encontrar en nuestra página web. Tenemos un especial de Cátedra UPLA. Bien, también queremos recordar, por supuesto, a nuestro público que si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a este tema, pueden escribirlo a través de los comentarios de la transmisión o también enviarnos de manera interna para poder absolverlas terminando la exposición. Sin más que decir, doctor Iván, bienvenido. Le cedo la palabra para que pueda desarrollar este importante tema. Adelante. A manera de síntesis, el presente trabajo que les presento en esta jornada académica tiene como objetivo analizar la intervención mínima del llamado derecho penal clásico y su desnaturalización con el derecho penal moderno, determinar esta posible quiebra del principio por la nueva perspectiva del derecho penal. Vamos a realizar un análisis referido al principio comenzando por una evolución histórica, el origen, las razones del planteamiento con nuevas estructuras, nuevas conductas, nuevas tendencias sociales, y esto la sociología crítica jurídica lo ha analizado perfectamente, y para ello el derecho penal no puede estar desfasado de estas nuevas tendencias. Se habla de que el derecho penal abandona su posición reactiva y pasa a una función preventiva, pero más allá de una prevención especial, como lo concebían los clásicos, y que pasa a una prevención general prácticamente, y todo esto con la finalidad de poder reprimir, de poder dar una respuesta a través del ius punendi, adelantando las barreras de punición para ciertos delitos, que permita reprimir estas conductas ilícitas y aplicar el reproche penal con proporcionalidad, obviamente. No es la primera vez que el derecho penal atraviesa estas circunstancias, no es la primera vez que la sociedad exige que las ciencias sociales, como el derecho, tenga una transformación profunda. Antiguamente, con el profesor, y haciendo un poco de historia jurídico-penal, tenemos al profesor alemán Frank von Liszt, cuando trabajaba aquella teoría fabulosa de la transformación natural del escenario externo del sujeto activo. Tenemos aquellas circunstancias dogmáticas de la teoría del delito que trabajó el profesor alemán Frank von Liszt, que llegó a América Latina traducida por primera vez, lo recuerdo nítidamente, en los libros antiguos de derecho penal, por el gran profesor español que luego estuvo en Argentina, el profesor Jiménez de Azúa. Una traducción que nos indicaba si el tipo, los elementos normativos del tipo, si es que
el dolo estaba en la tipicidad, no se hablaba todavía del dolo en la tipicidad, todo era bastante incipiente, bastante nuevo. Para el profesor Frank von Liszt tenía que haber una necesaria transformación de la realidad externa del sujeto activo. No había el dolo en los delitos de omisión, no se conocía la infracción por respecto vía conducta de los delitos de omisión a las posiciones de garantes y en todas las modalidades de posiciones de garantes. Hubieron transformaciones sociales, esto evoluciona, llega a América Latina, se trabaja obviamente con nuevas estructuras dogmáticas, sigue evolucionando y esto sigue transformándose. Edmund Mesger en la doctrina internacional, el gran profesor Mesger. Luego tenemos al profesor Hans Welzel, que nos habla de la conducta final del tipo, el tipo finalista. Nos desarrollan nuevas tendencias, obviamente, que tratan sobre las nuevas orientaciones dogmáticas del derecho penal. Todo esto genera una transformación y no es hasta que su discípulo preferido del profesor Hans Welzel, el profesor Günther Jacobs, de la Universidad de Bonn, aparece y emerge en la doctrina internacional con tratados importantísimos, trabajando el funcionalismo normativo. Se sigue evolucionando en la doctrina alemana, tan rica y tan preciada por la cultura occidental para solucionar los conflictos penales. Hemos tenido una evolución importante y recientemente el profesor Jacobs trabaja en el año 2020, en plena pandemia, nuevos cuestionamientos a la teoría del delito en este libro fabuloso que lo estoy tratando de traducir sobre la crítica al concepto de dolo. No hay un trabajo todavía traducido al castellano que mi modesta información tenga, todavía no existe, y esto se ha venido trabajando y hay algunas traducciones por partes del libro de críticas al concepto de dolo del profesor Jacobs. Obviamente trabajando también de la mano criterios importantes con el profesor argentino Enrique Bacigalupo, de la escuela alemana en Argentina. Todo esto llega también en antaño a la escuela argentina, latinoamericana, gracias a los profesores Sebastián Soler y al profesor Ricardo Cayetano Núñez. En el Perú, obviamente, ha sido de recibo todas estas posiciones dogmáticas, y lo que nos toca ahora es trabajar, obviamente, luego de este vuelo rasante por la historia, de manera sumamente escueta, la evolución histórica de la intervención mínima, el origen del principio de intervención mínima. Este principio, señores académicos, señores profesores, comunidad académica, este principio de intervención mínima coincide en el tiempo con el nacimiento del liberalismo, que es una doctrina política, como saben ustedes, nacida de la segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente, fundamentalmente en Francia y en Reino Unido. Esta posición de la mínima intervención estaba caracterizada por la reivindicación de un importante espacio de libertades en el ámbito personal, religioso, literario, económico, un espacio mucho más amplio de los que los filósofos del pasado habían trabajado y aún más, como por ejemplo Spinoza y John Locke, consideraban razonable el liberalismo político. Las ideas del liberalismo fueron totalmente explicables en razón del momento histórico de su tiempo, marcado por la concentración de poderes ilimitados, el periodo monárquico, exclusivamente en las manos de un rey. En el campo del derecho penal imperaban leyes penales rígidas que eran aplicadas en los más distintos aspectos de la vida social, y por consecuencia las penas tenían un carácter severo, abarcaban destierros, fuertes penas pecuniarias, castigos corporales, e inclusive la pena de muerte en el derecho penal era utilizado como una forma de coaccionar a las personas a la obediencia del soberano. El liberalismo pues surge saltando la libertad como forma de reacción a este escenario,
y la máxima concentración de episodios históricos fue la Revolución Francesa, momento culminante de esa oposición al Estado absolutista, que tuvo como ideales los propuestos por el liberalismo político, movimiento de la Revolución Francesa, donde la clase burguesa inauguró una nueva concepción política y jurídica que transformó el panorama del siglo XVIII. Hoy considerado definitivamente Revolución Francesa como un marco histórico en la evolución del derecho. La ideología de este cambio esencialmente estaba basada en los fundamentos de soberanía popular, del imperio de la ley, del control, separación de los poderes y de la defensa en libertad. La mayor expresión de los ideales del liberalismo en el derecho penal, la mayor expresión, vuelvo a repetir, de los ideales del liberalismo en el derecho penal, se concentra en la posición dogmática del profesor Beccaria, o Cesare de Beccaria, el marqués de Boghesana, que con su obra titulada Del delito y de las penas, lanzó los fundamentos para un sistema penal que él consideraba que era garantista y que obviamente ponía los límites al poder punitivo, al ius puniendi, y que obviamente se sustentó en principios doctrinales que llegan hasta el día de hoy. Fíjense la vigencia del gran y brillante maestro italiano Cesare Beccaria. Creo que ni Beccaria se pudiese haber imaginado que sus conceptos, sus aportes alcanzarían una publicación tan permanente en el tiempo, tan vigente a la época de nosotros. Fíjense que estamos hablando de 1764. Todo este sistema presentado por Beccaria era básicamente un conjunto de garantías. Vuelvo a repetir que le ponían límites al ius puniendi y que este sistema respondía a una nueva visión de ver el derecho penal sustentado en la valorización de la persona. Valorización de la persona. Principio de dignidad humana. Unidad. Principio de dignidad humana. Obviamente, bajo los principios de libertad y de igualdad. El Estado liberal de derecho, por lo tanto, resaltaba las contradicciones y tenía, obviamente, contrastación entre la teoría y la realidad. Y Beccaria de la efectividad de un planteamiento, como el día de hoy. Muchas veces tenemos planteamientos que resultan difíciles de concretarse en la realidad. Esto continúa hasta el día de hoy. Pero el principio de intervención mínima formaba parte del mecanismo propuesto por Beccaria para la institución de este sistema penal que defiende la idea de reducción de las leyes penales a las mínimas necesarias. Beccaria da un paso importante en el garantismo penal y sustenta que lo más importante era la prevención de los delitos. Aumentar el rol de los delitos era también elevar la probabilidad que se cometiesen más conductas con reproche penal. Por lo tanto, era posible afirmar que Beccaria resulta ser la primera pieza histórica para la expresión que hoy conocemos como principio de mínima intervención del derecho penal. El principio de intervención mínima en la actualidad, jóvenes, queridos colegas, se configura como una garantía frente al poder punitivo, constituye un fundamento de los ordenamientos jurídicos penales de todo Estado de Derecho y supone que el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes protegidos por el derecho penal. Siempre que existan, obviamente, otros medios diferentes del derecho penal para la defensa de los derechos individuales y que sean menos lesivos.
la exigencia de economía social que debe haber entre el Estado social a través de la cual se busca la mayor o el mayor bien social con el menor costo social. Ese es el equilibrio de la mínima intervención. El mayor bien social con el menor costo social. No podemos alcanzar un bien social, la máxima utilidad posible, a un alto costo social. Sería contraproducente. Este postulado de la máxima utilidad posible, que ya prácticamente ni se utiliza, los que creemos en el derecho penal auténtico lo seguimos estudiando, la máxima utilidad posible, pero con el mínimo sufrimiento necesario que pueda generar el ius puniendi. Principio de intervención mínima, es posible extraer, por lo tanto, los caracteres de la subsidiariedad, última ratio, fragmentariedad del derecho penal, que juntos representan toda una garantía de límites al Estado y su fuerza coercitiva. Justifica una intervención estatal solo cuando resulte necesario para el mantenimiento de su organización política en un sistema democrático. Aquí la primera tingencia. Podemos nosotros observar que lo primero que se busca hoy por hoy, en nuestros días, es la expansión del derecho penal. Ya no es de mínima intervención. Estamos hablando de que la intervención mínima es parte de la herencia del liberalismo y hasta hoy era considerado uno de los parámetros que tenía el legislador, pero que definitivamente hoy por hoy la expansión del derecho penal estaría poniendo en riesgo la mínima intervención como principio de un Estado social y democrático de derecho. Se está reemplazando seguridad contra garantías ciudadanas. Seguridad contra eficacia procesal. Se estarían flexibilizando todos los escenarios, principio de legalidad, principio de subsidiariedad, intervención mínima, principio de todo aquello que signifique un orden de garantía del estado de cosas en el derecho penal. Rápidamente vamos a la subsidiariedad, que consiste en recurrir al derecho penal como forma de control social solamente en los casos que otros controles menos gravosos sean insuficientes. Es decir, cuando fracasen todas las barreras protectoras del bien jurídico, ingresará el derecho penal a trabajar. Y como se apunta para la subsidiariedad, no puede equipararse el día de hoy con la última ratio. Pareciera que estamos viviendo momentos del derecho penal de prima ratio, de primera razón, de primera fase. De tal manera que el derecho penal realiza un deber de ayuda y de manera subsidiaria es una norma que permite trabajar un derecho penal cuya incumbencia solamente va a ser para aquellos bienes jurídicos tutelados penalmente con relevancia jurídico-penal. Por lo tanto, el derecho penal debe ser considerado como la última ratio del sistema, que es cuando el ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea tan importante, o cuando el conflicto pueda ser solucionado con soluciones menos radicales que las sanciones penales propiamente dichas en el escenario penal. El derecho penal no puede ser tenido como una prima o única ratio para la solución de los problemas sociales. Muchas veces son perfectamente filtrables a otras ramas del ordenamiento jurídico, como dice, por ejemplo, el profesor Bustos Ramírez, donde dice que la norma penal debe ser considerada como un recurso. La norma penal, dice el maestro insigne emérito Bustos Ramírez, debe ser considerada como un recurso excepcionalísimo frente al conflicto social. Todo esto se está olvidando. Donde el derecho penal no es
la última, sino también la extrema ratio. La extrema ratio. Hablábamos en la Academia Argentina en los años 90, cuando nos decían que el derecho penal era la extrema ratio. Ni siquiera la última ratio, sino la extrema ratio. Es decir, interviene cuando haya fracasado todos los demás controles formales o informales. El derecho penal, por lo tanto, prevé las sanciones más gravosas, pena privativa de libertad, que es lo más preciado para un ser humano. No es el único instrumento sancionado. Por lo tanto, tener en cuenta para el análisis final del derecho penal moderno si el principio de subsidiariedad se estaría respetando y cumpliendo. Con respecto al carácter fragmentario del derecho penal, recuerden que el gran maestro alemán Karl Winding afirmó que el derecho penal tiene carácter fragmentario. Ahí surge la fragmentariedad con las posiciones dogmáticas, el brillante maestro Winding, cuando distingue entre las conductas que el legislador alemán había convertido en descripciones de delito, elementos constitutivos de un tipo, y aquellas que no han entrado en el Código Penal, decía el profesor Karl Winding, y manifiesta que solamente lo fino y lo más singular de las conductas son aquellas que deben observarse fragmentariamente por el derecho penal. El carácter fragmentario, por lo tanto, consiste en limitar la actuación del derecho penal a los ataques más violentos contra bienes jurídicos más relevantes. La protección de la sociedad, por lo tanto, justifica la actuación de un derecho penal en un Estado social, y esta protección debe ser expresada a través de la tutela por el derecho penal de bienes jurídicos, sí. Recuerden el principio de protección de bienes jurídicos, que son los intereses sociales que merecen la protección penal en razón de una importancia. Por lo tanto, si una ley penal no protege un bien jurídico, hay infracción de principio de intervención mínima, acarreando nulidad de esa norma porque resulta arbitraria. Sin embargo, no toda lesión a un bien jurídico debe ser reprochada por el derecho penal. Se impone la presencia de dos elementos, dicen los profesores de Bonn, para que el derecho penal actúe. Que el bien jurídico, primer elemento, que el bien jurídico posea importancia y que la lesión sea violenta. No físicamente, sino violenta en el sentido de la transgresión del derecho. Un ejemplo clásico del maestro Bustos Ramírez con respecto a la protección del bien jurídico patrimonial, por ejemplo. El patrimonio está ampliamente protegido en el Código Penal, dice Bustos, pero no todo ataque al bien jurídico tiene una respuesta penal. Por ejemplo, la deuda no tiene una protección penal. No tiene una protección penal. La intervención penal es necesaria bajo la existencia de dos condiciones: el desvalor de acción y el desvalor de resultado. Solo una consideración, una configuración doble del injusto, desvalor de acción y desvalor de resultado, objetivo y subjetivo, que reconozca la importancia tanto del desvalor de acción como el resultado, puede dar una completa visión, señores, de los aspectos más relevantes del ilícito penal. Por lo tanto, el desvalor de acción, que el límite entre una conducta delictiva y otra que no lo es, en el sentido de que constituye una especial peligrosidad para los bienes jurídicos. El bien jurídico patrimonio tiene conductas que no representan una especial peligrosidad. Se trata de proteger, por lo tanto, el desvalor de acción y de resultado. Tiene una relación con el valor de un bien jurídico y la irreparabilidad del ataque dirigido hacia ese bien jurídico. Por lo tanto, justifica la sanción punitiva. Pero hay bienes jurídicos que poseen indiscutiblemente más valor que otros. Esto es indiscutible. Y muchos penalistas de hoy tienen reparos al decir. Tienen miedo a la crítica. Ocurre, por ejemplo, con el bien jurídico vida.
si se compara con el patrimonio. Una vez más, otro ejemplo. El bien jurídico, patrimonio, la conducta solo será delictiva si es especialmente peligrosa o lesiva. Con respecto a estos ejemplos, Roxin sostenía que la realización del tipo, o sostiene hasta ahora, no lo ha replanteado, presupone en todo caso y sin excepción un desvalor de acción y un desvalor de resultado. Muy bien. Dicho esto, el derecho penal moderno en los últimos años, con las transformaciones que la sociedad va experimentando, industrialización, tecnología, tendencia natural a que el derecho acompañe la evolución de la sociedad, ofrece y busca obviamente respuestas a los problemas, y dentro de esto hay el surgimiento cotidiano de nuevas situaciones delictivas, inéditas para el derecho, para los bienes jurídicos que antes no formaban parte en el ámbito protegido por el derecho penal. Ahora la sociedad clama por tutela como el medio ambiente, la economía, la buena fe en la administración pública, el lavado de activos. Son bienes jurídicos ya de carácter universal y no individual como era antes. Su protección obviamente refiere no a una lesión o a un peligro concreto. El derecho penal moderno trae obviamente la novedad de la lesión o puesta en peligro abstracto de los bienes jurídicos. Abstracto de los bienes jurídicos. Ya estamos con el derecho penal moderno. El legislador penal ha actuado de manera incesante, fundamentalmente en la parte especial de los códigos penales, creando tipos nuevos, ampliando la gravedad de las que ya están existiendo en la parte especial. Y la consecuencia es que un conjunto de normas en el derecho penal en los últimos años ha aumentado significativamente la presencia del derecho penal, eliminando algunas específicas del Estado de Derecho que se habían convertido para los modernistas en un obstáculo para el cumplimiento de las nuevas tareas. Es lo que se conoce como el inflacionismo normativo en el derecho penal. El derecho penal, frente a estas transformaciones ocurridas, el derecho penal clásico se dice no posee los elementos suficientes para el enfrentamiento de estos problemas derivados de las nuevas tendencias sociales. El brillante profesor Muñoz Conde dice que ese derecho penal carece de información suficiente sobre el efecto preventivo y exige una imputación del injusto a personas físicas, individuales, y requiere una prueba precisa de la relación causal entre la acción y los daños. Esa insuficiencia que dice el profesor Muñoz Conde provoca el surgimiento de un derecho penal moderno, con características propias: peligro abstracto, bienes jurídicos colectivos, adelanto de las barreras punitivas, flexibilización del principio de legalidad. Actúa ya en sectores distintos que el derecho penal clásico. Utiliza otros instrumentos y produce cambios en sus funciones, y la actuación de este derecho penal moderno ha generado, a mi criterio, definitivamente problemas. Problemas de gran relevancia, teórica, filosófica, dogmática. Porque la teoría del delito, mis queridos amigos, es una filosofía jurídico-penal. Que estos problemas traerían, obviamente, un atentado contra los fundamentos del Estado social y democrático de derecho. El profesor alemán Hassemer habla de las características de este derecho penal moderno y que tiene fundamentalmente tres. Sostiene que fundamentalmente hay una protección de bienes jurídicos, la prevención y la orientación a las consecuencias, como les decía al comienzo. La primera de ellas, es decir, la protección de bienes jurídicos, en el derecho penal moderno considera la protección de bienes jurídicos como una exigencia para la penalización de determinadas conductas, desvirtuando de esta manera la concepción clásica del principio de mínima intervención, para lo cual la protección de bienes jurídicos asume un carácter negativo, de prohibición, de penalización de determinadas conductas.
El derecho penal moderno, por lo tanto, utiliza la protección de bienes jurídicos como un mandato para penalizar y no como una limitación a la protección propia de los bienes jurídicos. Repito, lo utiliza la protección de bienes jurídicos como un mandato para penalizar y ya no como en el derecho penal clásico, como una limitación a la protección de bienes jurídicos. Ahora bien, que la función del ordenamiento jurídico global considerado sea la protección de bienes jurídicos, no lo puedo negar. Esto no significa, lo subrayo, no significa que le incumba el derecho penal en exclusiva la realización de la protección de los bienes jurídicos. Por el contrario, la protección debe ser incluso frente al propio derecho penal, que solo debe intervenir cuando se haya agotado otros medios de protección, como el concepto del bien jurídico se concibió originariamente, más como un límite que como legitimación de la intervención de derecho penal. La concepción originaria era la limitación para que intervenga el derecho penal. Solo cuando se había agravado, lesionado, puesto en peligro de manera grave, peligrosa, el bien jurídico protegido, solo así se intervenía. Hoy por hoy sirve como legitimación para la intervención. Por lo tanto, esto significa claramente una infracción al principio de intervención mínima. Porque el bien jurídico es directamente protegido por la última ratio del ordenamiento jurídico. Y el derecho penal, sin pasar por los filtros de las otras ramas del derecho, sin cuestionarse la relevancia de tal bien para el derecho penal, interviene protegiendo bienes jurídicos cuando en realidad lo que sucede es un expansionismo del derecho penal. Cada vez hay más bienes jurídicos protegidos. ¿Qué ocurre con un bien jurídico a manera de ejemplo para clarificar esto? Medio ambiente. Medio ambiente. Están de moda. Medio ambiente. No digo que esté mal. Estamos hablando filosóficamente en un extremo jurídico penal. El deseo de la sociedad de proteger este bien jurídico. No se discute su importancia, por favor, lo subrayo. El derecho penal ha intervenido en prima ratio, inclusive frente a la posibilidad de protección de otras vías menos gravosas que el derecho penal, como el derecho administrativo, pero el derecho penal ha intervenido en prima ratio para proteger el bien jurídico medio ambiente. Segunda característica del derecho penal moderno. Convirtió la prevención, que antes era considerada como una meta secundaria del derecho penal, consideró a la prevención hoy como su principal finalidad. Y para tales fines, el derecho penal moderno utiliza herramientas contundentes frente al sistema de garantías del derecho penal clásico. ¿Cuál? Objetivamente, la agravación de las penas y la aplicación de medios coactivos en la fase instructiva del proceso. Ya lo dijo el profesor Hasselmann. Cada vez más el fin parece justificar los medios. No lo digo yo. El extraordinario profesor alemán Hasselmann. Y la finalidad de la prevención debe, obviamente, darle un norte al derecho penal, es cierto, pero no constituir su primordial meta. Para el derecho penal sí es su primordial meta porque estamos en sociedad de riesgos. ¿Cuál es mi posición? Que hay un equilibrio entre la prevención general y la prevención especial. ¿Para qué? Para que los intereses de la sociedad, como los de las personas, consideradas individualmente así, estén satisfechos, para la generalidad de los ciudadanos, para que aparten de la comisión de los delitos. Prevención general. Obviamente existe también la función de apartar al que ya ha delinquido. Prevención especial. Prevención especial. Por lo tanto, se tiene que lograr una armonía entre las dos caras de la prevención, sin que haya una cesión, una a favor de otra. Se debe considerar que la sociedad tiene derecho, y estamos totalmente de acuerdo, a proteger sus intereses más importantes, recurriendo a la... si es que fuera necesario. Pero por otro lado, el delincuente, por su parte, respetado como persona.
no quedar separado definitivamente sin la posibilidad de poder reintegrarse a esta sociedad. Derecho penal del enemigo. Doctrina alemana que ilumina el derecho penal moderno y que rompe claramente con el equilibrio que debe existir, la prevención general como predominante ante el especial. Y lo que conduce obviamente a la mitigación de garantías fundamentales del individuo. Garantías que se fundamento de un Estado social democrático de derecho. Una vez más, los delitos contra el medio ambiente son evidencia del derecho penal moderno por la prevención general. Tiene un carácter de intimidación, de coacción psicológica, dirigida a todos los ciudadanos. Y tiene, obviamente, un disfraz de apariencia de medida educativa. El derecho penal no es un medio educativo, jóvenes. Tercera y última característica. Conversión por el derecho penal moderno de la orientación a las consecuencias en una meta dominante. El derecho penal clásico la tenía como un criterio complementario para la correcta legislación. Con este cambio, la igualdad y la retribución del delito son marginadas en una política jurídico-penal. Este principio de orientación a las consecuencias del derecho penal, lo dice el profesor Hassemer también en sus tratados de derecho penal, es una exaltación a la orientación de las consecuencias por el derecho penal moderno. El derecho penal se resume en un instrumento de pedagogías sociales, con la finalidad de sensibilizar a las personas acerca de determinados temas tutelados por esta rama del derecho. El derecho penal acaba por ser considerado, por lo tanto, como una valoración y un fin en sí mismo, lo que lleva a un empleo como medio para la educación. Sin embargo, el derecho penal no debe ser utilizado solamente atendiendo a la finalidad pedagógica ni educativa, con el fin de la prevención general, sino, como hemos afirmado, debe ser la rama del derecho que establece las sanciones más gravosas desde la última ratio y no la única, además por tener un carácter fragmentario y subsidiario. Por lo tanto, tal ofensa a este principio se da principalmente por el hecho de que ya hay otras vías capaces de desarrollar esta función, inclusive con más propiedad, con más satisfactoriamente que el derecho penal, en cuanto está revestido del carácter de subsidiariedad y consecuentemente de última ratio. Las consecuencias pueden ser graves. El uso del derecho penal para conseguir finalidades distintas a la protección de bienes jurídicas pueden ser desastrosas. Dado que esta es la rama del ordenamiento jurídico penal que prevé de sanciones muy violentas, muy peligrosas, como la libertad, y debe ser utilizado solamente en los ataques más violentos. Para ir concluyendo, de estas novedades del derecho penal moderno con relación al ámbito de la actuación, el derecho penal en los últimos años ha adoptado una política de criminalización de hechos, lo que revela un carácter expansionista, definitivamente. Principalmente las partes especiales de los códigos penales, creando nuevas figuras penales, ampliando los tipos ya existentes en sectores que no estaban abarcados por el derecho penal, o sí abarcados, pero no tanto con rigor como en otros tipos de delitos. Por lo tanto, esta protección de bienes jurídicos universales por el derecho penal es prácticamente imposible, es difícil. El derecho penal no va a limitar los accidentes de tránsito, el derecho penal no va a detener el feminicidio, el derecho penal no va a detener el terrorismo de Estado, el terrorismo virulento, el derecho penal no va a controlar el acoso psicológico en temas de género. El derecho penal no está para una sociedad de riesgo para actuar en prima ratio. Tiene que haber una combinación. Por lo tanto, a nuestro modesto entender, tiene que haber una combinación de los nuevos objetos de protección, obviamente, una transición al delito de lesiones de bienes individuales, al modelo de lesiones del peligro para bienes supraindividuales. Tiene que haber una utilización de delitos de peligro abstracto para la tutela de ese bien, sí es inevitable,
a través de técnica legislativa, que se castigue por una conducta que no solo no ha lesionado, sino que tampoco ha puesto a nadie en peligro concreto, es materia de una discusión, de un análisis. Si no se produce la sanción de conductas concretamente lesivas, sino de construcciones de relaciones de peligro entre conductas abstractas, peligrosas y fuentes sociales de peligro. Por lo tanto, somos tributarios de que tiene que haber, obviamente, una transición, tiene que haber, obviamente, una aceptación que la realidad social se transforma, que tenemos un derecho penal de velocidades para el derecho penal moderno, un derecho penal de 2 velocidades, aceptando el administrativismo. Prácticamente estamos obligados a sancionar conductas que se ocurren y se producen en el sistema administrativo, derecho penal de 2 velocidades, pero todo esto tiene que hacerse también desde una tercera velocidad del derecho penal, caracterizada por una amplia relativización de garantías político-criminales, reglas de imputación, criterios procesales. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Hay que aceptar acaso la política del derecho penal del enemigo, donde dice que el enemigo es el individuo que se ha alejado del derecho de manera duradera y no incidental? Todas estas propuestas, muchas de ellas, tras las consideraciones, es posible constatar que el moderno derecho penal, en los aspectos señalados, representa un verdadero cambio, transformación de la intervención mínima. La propuesta de un derecho penal de 2 velocidades resulta ser un derecho que cambia la perspectiva provocada por el derecho. El derecho penal debe ser único y revestido de todas las garantías fundamentales, pero sin embargo hay que aceptar una flexibilización de una parte del derecho penal, pero no para todo. Por eso yo coincidiría con el profesor español Jesús Silva Sánchez cuando él habla de que es correcto, hay que aceptar todo esto, sí, no podemos resistir más, se tiene que evolucionar, se tiene que hablar de una supresión de garantías, pero determinando en qué delitos. Determinando en qué delitos. No puede haber una generalización de flexibilización para toda aquella conducta ilícita. Tiene que haber un filtro, tiene que haber una depuración, tiene que haber una propuesta seria en la cual la jurisprudencia en el derecho penal moderno no quiebre el principio de intervención mínima. Tiene que haber una modernidad inteligente, donde el derecho penal clásico necesite de transformaciones, lo hemos dicho muchas veces, a fin de atender las nuevas necesidades sociales. El núcleo de ese cambio no puede representar de manera alguna la infracción a los principios que sustenten el Estado de Derecho. Soy un garantista en el derecho penal. ¿Es preferible un cambio dirigido a disminuir la actuación del derecho penal, respetando así los caracteres de subsidiariedad y fragmentariedad, manteniendo las garantías conquistadas? Pero definitivamente el derecho penal básico tiene que evolucionar, tiene que forjarse frente a las nuevas tendencias. Somos conscientes de ello, pero siempre y cuando se mantenga una construcción jurídico-penal que respete la base, el fundamento o el basamento de un Estado social democrático y de derecho, donde se mantenga, emerja permanentemente las garantías procesales en los plenarios y en las investigaciones fiscales, que no se caigan en arbitrariedades y sobre todo, finalmente, que no ingresemos al fatal populismo punitivo, donde aquel juez que no sanciona es juez corrupto, donde aquel fiscal que no acusa, el fiscal fue prácticamente comprado. Eso no es así. Se pueden dar muchas circunstancias en donde un caso puede salir airoso el procesado o una investigación archivada por duda razonable como principio procesal.
Yo creo que finalmente, queridos amigos, el derecho penal enfrenta una transformación, un cambio, y este cambio es aceptable siempre y cuando se dé dentro de los parámetros de las garantías del derecho penal, dentro de las garantías procesales, que tienen como basamento, no lo podemos olvidar, el derecho constitucional. Un derecho penal construido como lo tenemos en vigas constitucionales con rango constitucional, es lo que merece toda sociedad evolucionada, toda sociedad que lucha contra el crimen, contra la corrupción, y si hay que flexibilizar algunos criterios, pues sí. En todo caso, me ubico en una posición más ecléctica, en una posición sumamente celosa y cuidadosa de todo este respeto irrestricto a los derechos fundamentales en los cuales hemos sido formados y que se mantienen vigentes. Y no por ello somos tributarios de un derecho penal reduccionista, no por ello estamos de acuerdo con la impunidad, todo lo contrario, pero siempre y cuando se administre una dogmática filosófica y un proceso penal con contenido constitucional. Muchísimas gracias por la atención que me han dispensado. Muchas gracias por su exposición, doctor Iván Torres. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas porque nos han estado enviando tanto a la transmisión y también de manera interna. La primera pregunta dice, actualmente en el Congreso se planteó el proyecto que se puede imponer la pena de muerte. ¿Qué opinión le merece? Adelante con su respuesta. Bien, muchas gracias. Una pregunta interesante que tiene contenido psicológico, sociológico, filosófico y punitivo. Yo respondería con otra pregunta. ¿La pena de muerte va a solucionar execrables conductas como la violación, como el homicidio, como la violación de menores? ¿Acaso la pena de muerte va a lograr un efecto de prevención general o especial? En la historia está demostrado que lamentablemente la pena de muerte ha solucionado poco. Los Estados Unidos de Norteamérica, con su sistema de common law, es uno de los países con mayor índice de homicidios y violaciones. Y en la mayoría de sus estados federales existe la pena de muerte. Soy un abogado, un profesor pro vida, pro hombre, pro homine. Considero que la pena de muerte como represión, como prevención general, como retribución de castigo, ya debe ser superada. Yo creo que existe la suficiente técnica legislativa y las medidas de prevención como la educación, la escuela, la familia, la sociedad, como para llegar a ya no pensar en la pena de muerte. La pena de muerte puede ser un entusiasmo legítimo, puede ser una aspiración legítima, pero que para los que estamos formados en leyes, la pena de muerte ha tenido experiencias no muy cuantificadas positivamente. Habría que tener cuidado, aparte que para que el Estado peruano opte por la pena de muerte para ciertos delitos, tendría que renunciar a la Corte Interamericana, que ya es otro análisis. Esa sería mi posición. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte dogmáticamente. Gracias por la respuesta, doctor Iván. Vamos a la segunda pregunta. Nos dice, ¿cómo ve usted la evolución del derecho penal en el Perú a diferencia de otros países? Si podría mencionarnos algunos ejemplos comparativos. Adelante con su respuesta. Qué buena pregunta, interesante, porque el derecho penal peruano ha evolucionado en los últimos tiempos de una manera bastante considerable. Tenemos profesores en materia de derecho penal y procesal penal con un pensamiento crítico importante, que ya están trabajando las nuevas tendencias dogmáticas que vienen de, sobre todo, de la dogmática alemana. Yo creo que el derecho penal peruano en este momento se encuentra a la vanguardia, está en las nuevas tendencias. Yo creo de que simplemente tenemos que recordar al brillante profesor peruano Hurtado Pozo con su libro La Ley Importada. Simplemente lo que nos estaría faltando es generar los filtros y cuidar la teoría de la recepcionalidad. No importemos todo, no importemos todo.
Yo creo que el Perú tiene una idiosincrasia, una cosmovisión propia, tiene una forma de vida muy, muy particular. Así se formó el Perú y yo creo de que no necesariamente toda posición dogmática creada en Alemania, en España o en Italia tiene que tener una recepción inmediata. Ejemplos, por ejemplo, vale la redundancia, el tema de la flexibilización del principio de legalidad. Vivimos una fiebre por la flexibilización del principio de legalidad. Yo no soy partidario, no recibo a la flexibilización del principio de legalidad, salvo en temas sumamente gravosos, sumamente lesivos de un bien jurídico. Flexibilización del principio de legalidad para el delito de terrorismo. Flexibilización del principio de legalidad para el delito de narcotráfico. Flexibilización del principio de legalidad para el delito de homicidio agravado. Flexibilización del principio de legalidad para el delito, por ejemplo, de lavado de activos, por ejemplo, de traición a la patria. ¿Por qué ya no tocamos esos temas? Yo creo que la flexibilización del principio de legalidad urge, sí, por supuesto que sí, apología al terrorismo, por ejemplo, y otros delitos de gran dañosidad, y yo creo de que es ahí donde se puede flexibilizar el principio de legalidad. Otra tendencia que el Perú lo viene evaluando en materia procesal penal son los juicios por jurados, la cosa juzgada irrita, el juicio de residencia para los primeros mandatarios de la República, entiéndase presidente, el juicio de residencia, el juicio de rendición de cuentas. Yo creo de que hay tendencias importantes como el peligro abstracto, un delito de realización abstracta, donde hay que tener mucho cuidado, pero el derecho penal peruano ya tiene en su jurisprudencia una descripción, una estructura de lo que es el derecho, el delito de peligro abstracto. Así hay una serie de circunstancias interesantes que se están analizando, como, por ejemplo, algunas críticas al concepto de dolo, donde se hablaba antiguamente que se necesitaba un conocimiento de los elementos constitutivos del tipo y una voluntad para la antijuridicidad de la conducta. Muy bien, hoy por hoy se viene analizando todo esto y se está viendo de que o una u otra, una excluiría a la otra. Si yo conozco los elementos constitutivos del tipo y continúo con mi desarrollo delictivo, poco ya cabe en cuenta si es que tengo la voluntad de la antijuridicidad, y es lo que se viene traduciendo en el último tratado del profesor Jacobs del 2020 que les mencioné en mi ponencia, que hasta ahora no ha sido traducido en su totalidad. Son algunos atisbos, ejemplos con respecto a la pregunta de qué tendencia sigue el derecho penal peruano. Yo, mi criterio es de avanzada. Gracias, doctor, por su respuesta. Vamos con la última pregunta. Nos dice, desde su experiencia, ¿qué opina sobre un proyecto de reforma al Código Penal en nuestro país? ¿Y qué instituciones u organizaciones cree usted que deben participar? Adelante con su respuesta. Muy buena pregunta. A ver, ¿pueden darse algunas reformas al Código Penal? Sí. Yo creo que, por ejemplo, algunos delitos contra el patrimonio, como el deliberamiento indebido, o como, por ejemplo, la difamación, injuria, calumnia, deben ser retirados del catálogo penal. Sí. Yo creo que deben ser retirados del catálogo penal. Un código penal moderno no puede mantener todavía en su estructura de articulación una tipificación de la difamación, la injuria y la calumnia. Definitivamente que eso, a mi criterio, es cosa del pasado. Otro de los cambios podría darse en algunos nomen iure, en algunos nombres jurídicos de los delitos. Uno de los libros que yo he escrito sobre negociaciones incompatibles con el cargo o con la función pública, sostengo que aquí no hay negociación con la función, negociación incompatible con el cargo. Es simplemente un interés indebido. Existen algunas modificaciones importantes que podrían enriquecer el catálogo penal. ¿Quiénes deben participar? O, por ejemplo, perdón, antes que me olvide, tenemos una riqueza importante que debe ser alimentada, como el error de prohibición culturalmente condicionado. Yo creo que debería ser enriquecido esta excepción de responsabilidad penal, al igual que el error de tipo,
y de repente abundar con las nuevas tendencias de las tentativas en todas sus formas. Yo creo que la tentativa podría ser desarrollada un poco más en nuestro catálogo penal, y sobre todo en la graduación de las penas. El tema de la pena a mí siempre me ha generado un sinsabor filosófico, académico, dogmático. ¿Quiénes deben participar? Principalmente la Universidad Peruana. La Universidad Peruana, jóvenes, la academia, los especialistas en derecho penal, la Academia Peruana de Derecho Penal, la Universidad Peruana. La Universidad Peruana es la que tiene el foro de discusión. La Universidad Peruana es la que tiene el Centro de Investigación Científico Penal. La Universidad Peruana es la que produce todas las riquezas hacia el mundo jurídico penal. Y yo creo que el legislador, que es aquel personaje que va calificando cuáles son bienes jurídicos relevantes y no, debe recurrir a la Universidad Peruana en primera instancia. En primera instancia. El asesor, el que busca Google y trae nuevas tendencias a la Corte Suprema, y el asesor del parlamentario que está en el despacho buscando qué se está discutiendo en Salamanca, en Dresde o en Göttingen. Yo creo que esos son los que están haciendo daño a todo esto. Yo creo que la Universidad Peruana es aquella que debe participar en prima facie. Y en segundo lugar, el principal asesor del presidente de la República en el sector justicia. Se debe crear en el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia debe ser un especialista en todas las áreas del derecho, y si no lo es, porque es un invitado político, debe tener las extraordinarias comisiones en los sectores de reforma, a los códigos penal, procesal penal, en materia civil. El sector justicia tiene que cumplir su rol. El sector justicia no está para hacer discursos políticos. El sector justicia y la Universidad Peruana es la que tiene que estar en la vanguardia, para que de esta manera se cumpla el ciclo de la observación científico-social y le digamos al legislador en su observación científica parlamentaria qué es lo que se necesita en nuestra codificación actual y moderna. Solo así podría surgir una verdadera observación de la realidad social, de las necesidades y los vacíos sociales, y no está repitiendo, obviamente, como dice el gran maestro Gustavo Pozo, una ley importada. Esa sería una reflexión a tener en cuenta. Muchas gracias por su respuesta, doctor Iván. Y bueno, gracias también a las personas que nos han estado enviando, por supuesto, sus consultas, a quienes también han estado comentando la transmisión a través de unas ideas que han ido aportando a este importante tema. Doctor Iván, le voy a ceder la palabra para que nos pueda brindar unas palabras finales, quizás alguna idea suelta que haya quedado respecto a este tema. Ahora lo puede mencionar. Adelante. Muchas gracias, agradecer a la comisión organizadora de estas jornadas académicas, saludar estos actos académicos, así es como celebra la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. Yo creo que estas son las formas de trasladar conocimiento, y todo lo que se diga aquí es simplemente tratar de llevar a la discusión académica la reflexión profunda. Nadie es dueño de verdades absolutas, nadie toma posicionamientos protagónicos. Simplemente yo creo que se trata del foro de discusión. El foro de discusión académico no es beligerante. El foro de discusión académico que plantea la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo es reflexivo, constructivo, democrático, y de eso se trata. Finalmente, es la academia y los académicos quienes rescatan lo más valioso de cada conferencista invitado a estas jornadas, y para lo cual yo quedo profundamente agradecido. Ruego vuestras indulgencias por alguna extensión más allá de lo permitido por el protocolo para mi presente conferencia. Hasta la próxima, un saludo cordial para todos y que sigan disfrutando sus 40 años de aniversario institucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Iván Torres, por hacerse presente en estas actividades académicas que venimos desarrollando en el marco de nuestra celebración por los 40 años de creación institucional de nuestra universidad. En pantallas estamos compartiendo un diploma de honor que le vamos a hacer Perú. A nombre de nuestras autoridades le reiteramos nuestro agradecimiento. Y bien, de esta manera nosotros llegamos a la parte final de Cátedra UPLA. Un tema bastante interesante, esperando que todos hayan tomado los apuntes.
Nos reencontramos el día de mañana. Tenemos una agenda larga de Cátedra UPLA por este mes de aniversario. Los invitamos a visitar nuestra página web, donde ustedes van a estar pudiendo ver distinta información, distintos temas en los cuales vamos a abarcar a lo largo de estos días. Nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevos compromisos. Gracias a todos por su atención. Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos.